Padre amoroso, pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ilumíname, dame palabras que nos puedan ayudar a todos a ser introducidos más en este misterio, que Jesús y María nos concedan la gracia de ser introducidos más en este misterio. Este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones, el mismo que fue asesinado en Abel y atado de pies y manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob y fue vendido en José, expuesto en Moisés, sacrificado en el Cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones. Seguimos meditando los misterios dolorosos de nuestro Señor Jesucristo, la pasión. El segundo misterio que nos indica la tradición del rosario es la flagelación. Pero dado que el segundo y el tercer misterio están íntimamente ligados porque suceden prácticamente en el mismo tiempo, en el juicio de Pilatos, Jesucristo es flagelado y posteriormente es coronado de espinas y después es expuesto. Pero ¿qué sucede? Que hay muchos acontecimientos anteriores que no están reflejados en estos dos misterios. Y como bien sabemos, cuando nosotros rezamos el rosario y meditamos en un misterio, pues los misterios son puertas que nos abren al resto del Evangelio, no son unos versículos cerrados y de ahí no puedo salir, no puedo meditar más, sino es más bien al contrario, son las puertas que nos abren los misterios de la pasión. Y por lo tanto, pues hoy nos vamos a centrar no tanto en este segundo misterio de la flagelación, que seguramente lo dé el próximo día porque hoy no me dé tiempo, sino los previos. Los previos son lo que sucede después de la oración del huerto de Getsemaní. Es decir, el prendimiento en la casa de Anás, cuando llevan a Jesucristo a la casa de Anás, la negación de Pedro, Judas, y si nos da tiempo, pues las burlas de Herodes. Son como, y también, por supuesto, el juicio de Caifás. Todo esto son acontecimientos muy, muy importantes que, como tal, en el misterio no están escritos, pero no nos importa porque sabemos que cuando se propusieron estos misterios a meditar, estaba toda la pasión expuesta. Tenemos mucho tiempo para meditar toda la pasión. Entonces, lo que decíamos, Jesucristo es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones. Ya en todo el Antiguo Testamento, siempre hablamos nosotros del Antiguo Testamento, el sufrimiento de Jesucristo ya estaba previsto. ¿En qué? Pues en todos sus profetas, en sus precursores, en la peregrinación de Jacob, en el sacrificio de Cordero de Moisés, en cómo Moisés tuvo que huir de Egipto y vivir en tierra extraña durante 40 años, más otros 40 años en el desierto, no vio la tierra prometida, cómo fue perseguido David por sus propios hijos, su propio hijo, cómo fue atado de pies y manos en Isaac para ser ofrecido en sacrificio, o cómo fue asesinado en Abel. La sangre de Jesucristo es una sangre que nos habla mejor que la de Abel. Y también recordamos que cuando nos metemos en un misterio tenemos que pedir ante todo la intercesión de María, que ella nos enseñe a ver todo lo que sucede con sus propios ojos, que ella nos abra esta puerta, ¿no? La puerta del misterio. Y sobre todo aquí en la pasión, porque aparentemente María, pues no, efectivamente María en su cuerpo no sufre ningún rasguño, pero estamos ante el misterio del corazón de María. Mañana es la Virgen de Fátima, ¿no? Pues como ella nos hablaba de su corazón inmaculado, que está cercado de espinas, como el de Jesucristo, ¿no? Porque María ha compadecido a Jesucristo en todo el instante de su vida le ha seguido íntimamente en su interior. Y entonces es la persona ideal y perfecta y la mejor que nos puede conceder la gracia de Jesús de ser introducidos en este misterio, ¿no?
recordamos que siempre es algo que debemos pedir, porque más que Jesucristo quiere que nos introduzcamos, pero no quiere que violentemos el misterio, no quiere que le tratemos como fue tratado en su pasión, quiere que le tratemos con cariño, con cuidado y con respeto. Y esta es la manera por la cual Él nos deja entrar en su vida. Bien, pues no recordamos. Vamos a meditar un poquito acerca del dolor de Cristo. Todos estos misterios, desde luego vamos a hablar del dolor de Cristo, ¿no? Pero un momento nos vamos a centrar específicamente. Jesucristo tuvo dos tipos de dolores, ¿no? Y lo más importante que yo quiero que nos demos cuenta es los dolores de su alma, de su corazón. Si Jesucristo en su corazón no hubiera tenido sentimientos, emociones, dolores y una ansia y un deseo irrefrenable de salvarnos y de rescatarnos del poder del diablo, no hubiera habido, no se hubiera encarnado. Es verdad que como Dios no tiene los mismos sentimientos, el Padre no experimenta como tal los mismos sentimientos humanos, ¿no? Pero el motivo de su pasión y de rescatarnos de las garras del diablo es por su corazón enteramente pasional y apasionado por rescatarnos, No quiere absolutamente que vayamos al infierno. Jesucristo siente, decíamos, terror de vernos, de la sola posibilidad de vernos en el infierno, porque sabe que es real, que es para siempre, y nos ama, porque no solo somos sus criaturas, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Es decir, somos sus predilectos por encima de los ángeles. Y eso es lo que el demonio no puede soportar. Entonces, el principal dolor de Jesucristo, y es quizá el que más se nos escapa de momento, porque... perdón. Perdón. El principal dolor de Jesucristo es el interior, pero ¿qué sucede? Que nosotros como seres humanos y seres humanos heridos por el pecado y por los malos hábitos, nos cuesta mucho captarlo. Quizá los niños lo capten más, o quizás si nosotros pues estamos en una vida de gracia habitual, aprendemos a tener más sensibilidad, lo que es tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que dice la carta a los Filipenses, ¿no? Sin embargo, cuando uno se entra en una vida de pecado, ¿no? O de habitualmente alejanía de Dios, de desconocer a Cristo, de no querer saber nada de Jesucristo, pues como podemos conocer a muchas personas, uno se va volviendo insensible, de tal manera que lo que le sucede a los demás les da igual por completo, no le toca, no le llega, y lo que le sucede a uno mismo, pues a veces tampoco, porque lo que hace es meterse en una rueda más de vicio, e ir incrementando el vicio para olvidar y tapar todo lo que le sucede. Realmente es una actitud de paganos, ¿no? Una actitud que hacía el paganismo. El paganismo era terriblemente cruel, y es terriblemente cruel, ¿no? Pero el paganismo antiguo era terriblemente cruel, ¿no? Porque precisamente mata el interior del hombre, ¿no? Y cuando vemos a Jesucristo, personalmente yo pienso que Jesucristo se sometió, bueno, es una opinión que se sometió a estos dolores físicos incomportables, insufribles, insoportables, se sometió también porque ve nuestra dureza, es decir, por nuestra dureza de corazón, ¿no? Igual que por nuestra dureza de corazón permitió Moisés el divorcio, pues por nuestra dureza de corazón permitió Jesucristo ser tratado físicamente de esa manera, llevado hasta el borde, hasta el límite de lo que puede soportar un ser humano antes de morir, ¿eh? Porque las torturas que sufrió Jesucristo, pues los que no vamos a entrar muy en detalle, ¿no? Pero sabemos que son realmente al filo de la muerte, que ya directamente sudar sangre en Getsemaní, que es algo muy inusitado, es algo que no tenemos mucha constancia, que sucede habitualmente o científicamente, pues yo no conozco las pruebas de que eso haya sucedido, no sé si nunca o casi nunca, ¿no? Pero en todo caso revela un sufrimiento brutal que podía haberle dejado, como él dice, triste hasta la muerte, haberle hecho morir, ¿no? Y luego todas las vejaciones, todo lo que es el maltrato cuando le conducen hacia casa de Anás, todo lo que son las burlas, las bofetadas, la flagelación, desde luego que lo veremos el próximo día. Y
Y luego, por supuesto, la cruz son poner al límite a una persona, de manera que sabemos que él murió pues antes de lo normal, pero porque estaba ya exhausto, porque ya no podía soportar, ¿no? Y entonces esto nos habla de los dolores físicos de Jesucristo. Y decía que pues tengo para mí que es por nuestra dureza de corazón que realmente hay personas o a veces un momento en nuestra vida que somos tan insensibles, tan insensibles, nos volvemos tan insensibles que es que, oye, ni ver a una persona latigazo inocente, inocente como nunca jamás nadie, pues nos deja indiferentes. Bueno, pues algo habrá hecho. Nos deja igual, pues ¿verdad? Como que no nos toca, ¿no? Y eso es la gran tragedia del pecado, que nos hace insensibles. Y por eso, pues Jesucristo se somete a estas torturas, ¿para qué? Para despertarnos. Para despertarnos, porque hay personas, pues por ejemplo, la famosa película de La Pasión de Mel Gibson. Yo, por ejemplo, nunca la he visto entera, pues porque no puedo soportar muchas escenas, ¿no? Y sin embargo hay personas que la ven y parece que no les llega tanto. Pues no juzgo, no juzgo yo nada, pero sí que es verdad que hay veces que una persona dice, bueno, pues no me hace falta ver, yo en concreto no me hace falta ver toda la flagelación, me basta con bien un fotograma pues para saber que es algo terrible, ¿no? Pues eso es lo que es la sensibilidad. No quiere decir que si una persona lo ve entero, pues lo ha visto y ya está, ¿no? Pero que hay veces que no necesitamos verlo todo para imaginarlo, para saber que fue algo atroz. Y eso todo por mí, por mí. Esto es algo precioso que tiene pues San Ignacio, ¿no? Que yo personalmente pues, es un santo que me gusta mucho, ¿no? Y él dice, cuando medita los misterios de la pasión, pues pedir a Jesucristo esto, ¿no? Es lo que le podemos pedir nosotros, que es una gracia. Jesucristo nos lo quiere dar, pero es una gracia que tenemos que pedir. ¿Qué es eso? Es dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. Dolor, lágrimas, pena interna de tanto dolor como Él y sufrimiento y quebranto como Él sufrió. ¿Por quién? Por mí. Por ese también, y por ese, pero por mí. ¿Por qué? Por mis propios pecados, los actuales, los que yo he cometido y los que seguiré cometiendo. Y aunque no los haya cometido, como hay santos, pues por ejemplo Teresa del Niño Jesús o muchos santos que han vivido pues desde niños con una santidad impresionante, el Padre Pío, etcétera, pues que realmente no tienen pecados graves en su vida, es que no los tienen, ¿no? Y eso es realmente una pura gracia del Señor, por mí, por el Padre Pío, por Teresa del Niño Jesús, por ellos y por mí, les preservó de pecados graves. Por pura gracia estáis salvados, dice San Pablo, por pura gracia estamos salvados. ¿Por qué? Por su pasión. Su pasión nos consiguió las gracias para ser preservados del pecado, para liberarnos de la esclavitud del pecado y una vez liberados de la esclavitud del pecado, ser preservados en el futuro, ¿no? Por mí. Entonces, cuando contemplamos los misterios de la pasión de Jesucristo por mí, como que todo cambia. Ya no es una película que estamos viendo, algo que pues, sucedió hace muchísimo tiempo, sino que decimos, esto fue por mí, ¿no? Como que todo cambia, o sea, por mí, de verdad que por mí, ¿estamos seguros que es por mí? Pues sí, es por mí. A mí la verdad que cuando la primera vez que oí esta expresión, eso fue por mí, pues aunque no hubiera habido ninguna persona más en el mundo, todos hubieran sido muy santos, pues por mí Jesucristo se hubiera sometido a todos los tormentos de la pasión, ¿no? Y por amor a mí, por amor a mí. Y entonces se somete a los sufrimientos físicos, que es lo más visible, como decíamos, ¿no? Lo más visible, pero es reflejo de su interioridad. Muchas veces en el pecado, ¿verdad? Pues hay muchas veces para llegar a las cosas gordas, ¿no? El terrorismo internacional, todo eso, tiene que haber pasado mucho pecado interior de muchas personas, mucho alejamiento de Dios, muchas confusiones, muchos errores, mucho odio, mucha venganza, para que se llegue a pecados grandes, el comercio de drogas, la prostitución internacional, todo se trata de como que se trata de blancas la prostitución, ¿no? El negocio de las armas que tanto condena el Papa Francisco, o todo este lobby que tenemos ahora pues, a favor del aborto, o toda esta deformación de la sexualidad humana, todo eso es pecados graves objetivamente, ¿no? Y a eso no se llega de un día para otro.
a las grandes guerras se va poco a poco, y eso se empieza por el interior. Sabemos, nos dice Jesucristo, es que lo de fuera no es lo que daña al hombre, es el interior, los malos pensamientos, las envidias, las codicias, todo eso es lo que después provoca lo visible, ¿no? Pero previamente hay un iceberg, un iceberg, o sea, hay 9 partes que están escondidas que no se ven, y lo que se ve, que es los golpes, la flagelación, todo eso, es solo una décima parte de lo que va por dentro. Y eso lo sabemos nosotros, ¿no? Nada que tengamos un poquito de experiencia de la vida, vemos que cuando algo sucede más gordo, cuando hay un adulterio o celos en un matrimonio, o sea, pues eso es que de atrás, eso no se improvisa, ¿no? Eso no es de un día para otro. Y entonces los dolores de Cristo fueron extremos por 2 razones, por su propia naturaleza, ¿no? Decíamos el sudar sangre y revela un dolor que a cualquier persona normal y muy sana psicológicamente le puede llevar a la locura, ¿no? Sabemos que un dolor extremo puede llevar a la locura, al suicidio, por puro, realmente, ¿no? Hay personas que han sido torturadas y no todas salen bien de la cabeza, ¿no? Porque es terrible. Bueno, Jesucristo ya estaba muy cansado, bueno, pues todo esto, ¿no? El sudor de sangre, el prendimiento y lleno de brutalidades, ¿no? Pues no tenemos que pensar que Jesucristo fue llevado pues con suma delicadeza, respetando el derecho romano y el judío, pues no. No, aquí era una cohorte romana que no tenía menor aprecio a la vida, y menos a la vida de un judío, que les tenía mucha rabia. Así que el prendimiento lleno de brutalidades, a trompicones, etc. Las vejaciones, los ultrajes. Y bueno, y al día siguiente, pues ya es la flagelación, pero antes vamos a detenernos en la anterior. Entonces, lo que decía, los dolores de un hombre están en función de lo que sucede, ¿no? Pues si es torturado, etcétera, de la enfermedad que padece, y de su sensibilidad, porque si una persona, por ejemplo, está pues medicada, drogada, sabemos que no tiene la misma sensibilidad, ¿no? Jesucristo voluntariamente no quiso tomar ninguna sustancia narcotizante, ni el vinagre, ni pues nada. Lo que se tomaba, podía igual, alcohol, etcétera, lo que se puede tomar mucha gente precisamente para evitar este sufrimiento físico, ¿no? Que le afecte tanto, ¿no? Pero además no solo por eso, sino porque los dolores físicos en un ser humano desembocan en la conciencia. El ser humano, por el hecho de tener libertad, voluntad, sentimientos refinados, entendimiento, no como ningún animal, por muy inteligente que sea el animal, no lo tiene, por el hecho de ser superior, los dolores físicos de un hombre comportan un sufrimiento añadido mayor, y es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Que decimos, pues tiene una enfermedad, pues qué sufrimiento, pues claro que sí, tiene un cáncer, pues es un sufrimiento mucho mayor que si lo tiene el perrito. Escuchaba yo el testimonio de una persona, o el testimonio, ahora que están de moda cuidar a los animales, gastarse 6.000 euros en la operación de un perrito para salvarle la vida. Digo, Dios mío, nos estamos volviendo locos. Pues no, porque un perrito pues pasa su enfermedad, se muere y se acabó. No tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene amor. No lo tiene. No tiene. Lo siento por los ecologistas o los que creen que los animales son igual que los hombres. De verdad que no. Entonces, en un ser humano, en un hombre, un sufrimiento físico, una enfermedad, un maltrato, tiene muchísimo más alcance, muchísimo más, supone un sufrimiento más que si solo fuera el sufrimiento físico. Y le da una tercera dimensión, ¿no? Y por eso, lo que decía, ¿no? Por eso, en un hombre, un sufrimiento físico, aunque solo sea físico, aunque no sea moral, el desarrollo normal de una enfermedad, pues supone una tercera, un salto infinito respecto a un animal. Por eso es verdaderamente atroz este culto a los animales que les llevan en carritos de niños pequeños. Yo me asombro, ¿no? Que yo lo he visto, que no me lo estoy inventando. Y por eso, nos dice aquí un autor, la pasión física de Cristo, aunque no haya sufrido todas las torturas posibles, aunque sí, desde luego, la sufrió al límite que puede sufrir todo ser humano porque tiene una salud perfecta, o sea, a un límite realmente muy refinado,
a causa de la exquisita sensibilidad que tenía Jesucristo, como decimos, tenía una sensibilidad moral, humana, por encima de todo el mundo, es decir, no de la media, sino de todo el mundo, con María, ¿no? Por el hecho de ser Dios, pero no solo por el hecho de ser Dios, sino porque era impecable. Entonces tenía la máxima sensibilidad posible que puede tener un hombre, ¿no? Lo mismo que le pasaba a María, ¿no? María era la Inmaculada, y como nunca jamás cayó en pecado, y siempre quiso acompañar la obra de redención de Jesucristo, tenía una sensibilidad extrema, como nunca jamás ningún ser humano ni la ha tenido, ni la tuvo, ni la tendrá. Y por eso los dolores de Jesucristo alcanzan un valor y ¿cómo decir? Una dimensión mucho más allá, casi infinita, diríamos, respecto, desde luego, a un animal y también respecto a nosotros. ¿Por qué? Por su impecabilidad, ¿no? Y porque Jesucristo continuamente está contemplando el rostro santo, santo, santísimo del Padre. Y él mismo es santo, santo, santo. Y como decíamos, pues el dolor físico de Cristo no es más que la suma, o sea, es decir, entregarse por nosotros y la consecuencia de su dolor por amarnos a nosotros. Por amarme a mí, Jesucristo se sometió a todas esas torturas, ¿no? O sea, el precio de mi vida es toda la sangre de Cristo, ¿no? Que nos dice San Pedro. Es que los han comprado pagando un precio por vosotros, que es la sangre de Cristo, no con oro o plata, con bienes corruptibles, sino con toda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso, por amor a mí, padecer todos estos dolores, a mí en particular, no en masa, como nos ven en la tele todos en masa, no, a mí, a usted, a ti. Y el alma de Cristo, pues es revelada en Getsemaní, como vimos el otro día. Mi alma está triste hasta la muerte, terror, miedo, espanto. Y también es revelada en el Calvario, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que está recitando un salmo, ¿no? Pero en Jesucristo, pues no hay exageración, no hay engaño, ¿no? No hay decir, bueno, pues estaba recitando el Salmo 21, pues porque tocaba. No, efectivamente es un salmo que está hablando claramente de su pasión, pero debemos pensar que este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está expresando algo profundo de sus sentimientos. Pero un momento voy a explicar una cosa, para entenderlo bien. Lo cual nos revela que desde Getsemaní hasta el momento de su muerte, los sufrimientos del alma de Cristo, del corazón de Cristo, en todo momento fueron incomportables. Si los físicos ya fueron extremos, los del corazón fueron absolutamente que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Y lo que decíamos el otro día, nos dice aquí el padre Mendizábal, ¿no? En su libro de los misterios del corazón de Cristo, dice, pues lo que dije el otro día, ¿puede hablarse de que Jesucristo sentía el rechazo del Padre? Pues no, porque el Padre siempre estaba con el Hijo, siempre, también cuando está en Getsemaní, cuando está en la cruz, jamás. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por las ovejas. Es impensable que el Padre se haya ido, lo que vimos, ¿no? El Padre está sufriendo con el Hijo, ¿no? Está padeciendo con el Hijo, ¿no? Le mira con infinito amor, pero Jesucristo, por amor a mí, ha permitido no tener experiencia del consuelo. Son cosas distintas, ¿no? En la sensibilidad que la realidad. El Padre está amando al Hijo y está sufriendo con él. Pero claro, como está sufriendo con él, no está experimentando el consuelo que yo puedo tener ahora al contar estas cosas, aunque yo pueda estar sufriendo por cualquier cosa. Es decir, yo tengo un sufrimiento y digo, pues Jesucristo me ha amado tanto y ha dado su vida por mí, de la manera que esto que yo estoy sufriendo ahora, pues él ya lo ha pasado, ¿no? Y eso supone para mí un consuelo. Pues Jesucristo, como está viviendo al filo del que nunca ningún hombre ha sufrido, pues también experimenta como este desamparo o desconsuelo, es que no tiene consuelo, ¿no? También porque ha querido experimentarlo a propósito, para que ningún ser humano, como decíamos, pueda decir, es que tú no me entiendes, tú no conoces este sufrimiento mío. Y Jesucristo dice, vaya si lo conozco. Eres tú que no conoces el mío, ¿no? Que yo mismo te quiero conceder la gracia de que tú participes en mi pasión, de que tú te asocies a mi pasión, de que tú seas amigo y salves a las almas con ese sufrimiento que tú tienes. Pero ese sufrimiento que tú tienes yo ya le he padecido antes. O sea que no
Entonces, lo que sí siente Jesucristo es cómo el hombre rechaza a Dios, a Jesucristo mismo, ¿no? Lo percibe de una manera, como decíamos, exactamente pues, brutal, ¿no? Este rechazo que él percibe a lo largo de su pasión, pues de todo tipo de hombres, ¿no? Desde el soldado, desde Anás, desde Caifás, desde los discípulos, este rechazo, esta soledad, las percibe hasta el fondo, que al final es una soledad, la soledad de Dios, ¿no? ¿Cómo abandonamos a Dios? Pues por lo que vamos a ver acto seguido, por el miedo, nuestros apegos mundanos, el apego al poder, por proyectos extraños de un pueblo, un mesianismo mal entendido, que al final todos son ídolos, son todo verdaderamente ídolos, cosas que se disuelven, y se disolvió porque el pueblo, Jerusalén fue destruido igualmente, ¿no? Pues todo este sufrimiento viene por el rechazo de Dios, ¿no? Y esto sí que a Jesucristo le duele profundamente, ¿no? O sea, como que a nosotros podemos imaginar, pues cuando a mí alguien me rechaza, ¿no? Siento, pues, un niño, por ejemplo, niños que a lo mejor en el colegio se ríen de ellos, pues qué sufrimiento, ¿no? Para ese niño, pues es un sufrimiento muy grande, ¿no? O a nosotros nos rechazan por cualquier cosilla, ¿no? Y ya nos duele. Pues a Jesucristo, que es Dios, se le rechaza muchas veces brutalmente, frontalmente, de manera solapada, pero brutalmente. Pues de ahí viene el tremendo dolor. Y lo mismo, pues lo que decíamos, lo que es las consecuencias del pecado, que es la muerte y todos los sufrimientos que vienen a través del pecado. Pues todo eso Jesucristo lo está padeciendo en su interior, ¿no? No hay ningún momento. Y también está viendo que esto es algo pues, muy misterioso, pero es así, ¿no? Que debemos creer pues con fe, aunque no sepamos explicarlo bien, que es que Jesucristo, por tener la visión beatífica, es decir, que está contemplando continuamente el rostro del Padre, la bondad del Padre, el amor del Padre, que tiene la capacidad de vernos, en particular, a todo ser humano en cada momento, toda la vida, en cada momento, todo ser humano. A mí en concreto, toda mi vida, en cada instante de la vida de Jesucristo. Estamos ante un gran misterio, porque tocamos ahí cómo es posible si la memoria de un hombre es limitada y él es hombre de verdad. Bueno, pues estamos ante un misterio, pero sabemos que es así, ¿no? O sea, la visión que tiene Jesucristo en el Padre no tiene absolutamente nada que ver con la que podemos tener nosotros, que es muy pequeñita. Y pues con toda explicación vamos un poquito introduciéndonos en, por ejemplo, lo que sucede después de Getsemaní, ¿no? Cuando viene Judas. Judas es un gran drama, ¿eh? Es un gran drama que ya digo que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Aquí nadie está libre de nada. El primer error que podemos pensar es que aquí nos salvamos. Pues no, en la actitud de Judas podemos caer todos. Si no tenemos cuidado, si no cuidamos nuestra amistad con Jesucristo, si nos dejamos llevar, si tenemos un pecado pues reiterado, que es oculto, pero que no acabamos de arrepentirnos porque no pedimos ayuda, todo eso es muy probable que nos acabe el hábito de la mentira, pues nos acabe llevando, por más que Jesucristo quiera sacarnos de ahí, nos acaba llevando a la traición más brutal y más, realmente dice, fijaos, Judas le delata y hasta este punto se deja manipular que por 30 monedas, que no es nada de plata, o sea, que no es nada, que la gente que tiene un poquito de dinero hoy pues puede tener mucho más de 30 monedas de plata. O sea, que por mucho que fueran entonces 30 monedas, que es muy poquito dinero, o sea, que realmente se ha vendido por la nada, pues se deja manipular hasta este punto por los sumos sacerdotes, que es que va él a la cabeza, nos dice el Evangelio de San Lucas. Iba a la cabeza llamado Judas, que podía haber dicho Judas, bueno, yo os digo dónde está, pero vais vosotros. Pues no, Judas iba a la cabeza. Y además, pues probablemente fue comisionado por los sumos sacerdotes a ver a los romanos para que los romanos le prestaran una cohorte de soldados. Me dijo una hermana el otro día, eran unos 500 soldados romanos, o sea, muchísimos, a lo mejor eran menos, la cifra exacta no la sé, pero con un tribuno, o sea, con un soldado romano, o sea, que le habían pintado a los romanos como que era realmente alguien verdaderamente muy peligroso. Y además nos dice San Juan que fueron con faroles y antorchas. Las antorchas son para iluminar, pero los faroles
son también para dar señales al palacio de Pilatos, pues se tienen que mandar refuerzos. O sea que, Dios mío, nos estamos volviendo locos, pues que no es para tanto, que Jesucristo se va a entregar voluntariamente. Vamos, que es para tanto, que es un hombre solo. Y 12 apóstoles de nada, sin armas. Y ahí se presenta, ¿no? Judas, el que lo iba a entregar. Porque conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos y se presenta con faroles, antorchas y armas. Y San Juan pues, nos presenta este episodio de una manera, iba a decir triunfante, porque es así, ¿eh? Toda la pasión de San Juan muestra ya en la cruz y en todo este proceso el triunfo de Jesucristo. Aparentemente es Jesucristo quien está siendo vejado, está siendo maltratado. Sin embargo, San Juan lo presenta de tal manera que uno dice, bueno, ¿aquí quién manda? Pues aquí quien manda es Jesucristo. O sea, se ve claramente, ¿no?, que esto está claramente premeditado y quien domina la situación es Jesucristo. Y si Jesucristo permite que le peguen, es porque Él quiere. La hora, ¿no? Lo que decíamos, la hora ha llegado. Y cuando ha llegado la hora, Él quiere, ¿no? Acepta lo que el Padre ha dispuesto para nuestra salvación, pero quien manda es Jesucristo, ¿no? Como en todos los evangelios, San Juan nos dice que Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelanta y les dice, ¿a quién buscáis? Y le contestan, a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dice, yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Eso nos está mostrando el gran poder que tiene la palabra de Jesucristo, que nos tira por tierra, es lo que decíamos, ¿no? El poder de Jesucristo, o sea, bueno, la gloria de Dios, a los santos, lo que les pasa en la transfiguración a San Pedro, ¿no? Y a los otros dos, que les deja como cegados, ¿no? A San Pablo cuando se convierte, que le tira del caballo, le deja sin luz, les supera, ¿no? Y a los que no son santos, por ejemplo, la cohorte, bueno, Pedro tampoco era santo en la transfiguración, bueno, pues también les deja cegados, les tira para atrás, o sea, es una fuerza tan impresionante, ¿no? Es lo que llamamos, pues eso, la gloria de Dios, que cuando en la resurrección también nos dicen que los soldados se fueron huyendo, o sea, se fueron corriendo del miedo que tenían, no porque Jesucristo dé miedo como tal, sino porque es que Dios, es el creador de todo, es nuestro redentor y tiene el pleno poder de todo. Y todo lo que sucede, aparentemente que es muy injusto, pues es porque Él lo está permitiendo, no porque Él lo quiera, pero Él tiene el poder. Y le pregunta otra vez Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno, y él dice, pues os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos, ¿no? La delicadeza de Jesús. Y así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. O sea, el cuidado que tiene Jesús en preservar a los discípulos, porque Él sabe que en ese momento son tan débiles que todos le dejarían como Pedro. Todos le han dejado solo. Me dejaréis solo, les dijo, ¿no? Les había dicho. Y todos le dejan solo, no tienen fuerza, no han recibido todavía la fuerza del Espíritu Santo que les permitirá consumar su vida, ¿no? Y dar su vida por Jesucristo, ¿no? Entonces, como Él lo sabe, los preserva, no quiere que caigan en pecados mayores, ¿no? Le dejan solo, pues ya está. Y tú cuando te recobres, le dice a Pedro, confirma a mis hermanos. Y en este evangelio, en esta parte del prendimiento, pues nos remite directamente San Juan a su primera carta, en el que en esta parte del huerto aparece Jesús como la luz, la parte del bien, y hay un enfrentamiento entre las fuerzas del mal que ya están derrotadas, pero hay en el enfrentamiento que sucede en el huerto. Dos fuerzas, las fuerzas del bien y el mal. El jefe del mal, el príncipe del mundo, se enfrenta con quien trae la luz, con Jesucristo, y que tiene al alcance la victoria. Jesucristo tiene el pleno dominio. Y nos dice San Juan, y ya sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Ahí está el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento que sale con la victoria del Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y fijaos qué consolador y qué bonito, ¿no?
esta victoria que es del Hijo de Dios, nos dice San Juan en su primera carta, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, el Hijo de Dios, le guarda y el maligno no llega a tocarle. Y nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, porque lo rechaza al Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Y fijaos qué preciosidad, qué significan estas palabras, que el hombre, cuando nos dejamos transformar por esta gracia de Dios, de este Espíritu Santo que va a venir en pocos días, pues fijaos qué preciosidad, ¿no? Lo que nos dice Santa Teresa, que es confirmarnos en gracia. La gracia que más nos, que es la santidad, ¿no? Que lo que mejor nos puede pasar en la vida es ser confirmados en gracia, es decir, vencer todos los miedos, vencer todo que nos pueda separar de Jesucristo. ¿Para qué? Pues para lo que nos dice aquí San Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, el Hijo de Dios, lo guarda del maligno, y el maligno no llega a tocarnos. Entonces, todo aquel que se deja transformar por Jesucristo es protegido progresivamente contra el maligno, contra el pecado, y se convierte en consecuencia al final como absolutamente incapaz de pecar. Esta es la gracia, pues, que tienen los santos cuando llegan a las séptimas moradas o a la unión mística, que efectivamente reciben esa gracia, que es que pueden tener pecados, imperfecciones involuntarias, pero lo que es el pecado objetivo, lo que es el rechazo frontal, el pecado grave, pues es que ya no les es posible, ¿no? De tal manera están unidos en amistad a Jesucristo, pero para eso necesitamos gracias muy grandes del Espíritu Santo, que en este momento ni los apóstoles tenían, y eso que habían hecho milagros, ¿eh? Con lo cual quiere decir que estamos todos en camino. Y, que es ya... Después de esto, pues Jesucristo es conducido a la casa de Anás, y nos dice que el Anás era un sumo sacerdote que hacía ya años que no cumplía su función, ¿no? Y tiene este diálogo. Dice Jesús, que Anás le interroga y dice, dice Jesús, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas, nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho. Y le da una bofetada. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Y Jesús responde, si he faltado al hablar, muestran que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? La bofetada a la verdad, ¿no? Anás, como decíamos, había sido sumo sacerdote del año 6 al año 15 desde el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Fue depuesto por los romanos, pero era muy respetado, era el suegro de Caifás, pues una persona muy respetada y muy a tener en cuenta, y desde luego Caifás pues dice que vaya a la casa de Anás, que así me ayudará a mí a ver cómo llevo yo este asunto, este juicio previamente amañado, esta sentencia de muerte, esta condena injusta, ¿no? Pues se lo envía a Anás, y Anás, que es muy cobarde, pues como toda esta gente, pues que detenta el poder pero que abusa de él, pues nada, le pregunta y le dice, pues, ¿qué has dicho? Y le dice Jesucristo, porque tenía autoridad y era sumo sacerdote, si no, no le hubiera respondido, aunque no era un juicio propiamente, ¿no? Porque en este momento Anás no tenía la autoridad judicial. Bueno, pues porque era el sumo sacerdote, por ese respeto que Jesucristo tiene a la ley, que él mismo es el creador de la ley, le responde, pero le responde sin responder. Y le dice, pero si yo he hablado abiertamente al mundo, no a unos pocos, he enseñado en la sinagoga y en el templo, porque en el Evangelio de San Juan, Jesucristo siempre habla o en la sinagoga, en el capítulo 6, o en el templo, siempre. A propósito, para que todo el mundo lo vea. Y no he dicho nada a escondidas, todo el mundo sabe lo que yo he dicho. ¿Por qué me preguntas a mí? Si tú eres juez,
Tienes que investigar y tienes que buscar tú, las pruebas. O sea, si tú me estás acusando, me tendrás que decir de qué me acusas. No puedes llevarme a decir, ¿y de qué hablas? Pues de qué me acusa usted, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo normal en cualquier procedimiento. Aquí vemos que a Jesucristo le hacen injusticia tras injusticia. Y Jesucristo dice, pregunta a los que me han oído, ellos saben los que yo he hablado y ellos saben lo que yo he dicho. Y luego cuando le da una bofetada dice, pues si he faltado al hablar, muestran qué, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? El hablar, ¿no? El hablar, decir, enseñar y doctrina, son las palabras claves. Pues aquí está la bofetada a la verdad. En este evangelio está Anás, está el siervo y está pues un tipo de gente que podemos también entrar nosotros o de personas o de momentos de nuestra vida en el que negamos que hay una verdad. Jesucristo aquí se presenta como el que revela la verdad, ¿no? La verdad no es solo la verdad objetiva, psicológica, ¿cómo se dice? Filosófica, no es la verdad solamente histórica, que también, por supuesto, una verdad lógica, desde luego, una verdad científica, desde luego, sino es una verdad que es Jesucristo mismo. Jesucristo habla de sí mismo como el que revela la verdad. Quien se encuentra con Jesucristo encuentra todo, toda la verdad. Y entonces es la concatenación de verdades. Jesucristo nos va llevando de una verdad a otra, de una verdad a otra, y todas son verdad, no hay mentira en Jesucristo. Entonces, vemos aquí, pensamos inmediatamente en Pilatos, la famosa respuesta, pero ¿qué es la verdad? Y a mí esto me estremece, a mí esto realmente ¿qué es la verdad? Uno se queda pensando en Pilatos y dice, pero Pilatos, precisamente porque tú no reconoces que hay verdad, te comportas como un miserable, porque tú sabes que hay una verdad. Y esta verdad, en este momento se está presentando como un hombre absolutamente inocente. Y lo sabes porque lo quieres salvar 8 veces. Intenta salvarlo, he contado yo, 8 veces en total, directa o indirectamente. Lo sabes, eso es una verdad objetiva que se presenta a tu mente. ¿Por qué no le salvas? ¿Por qué? Porque has renunciado a la verdad. Porque hemos renunciado a la verdad, muchas veces caemos en el pecado, en el rechazo a Jesucristo directamente, ¿no? Y una verdad, pues normalmente nosotros nos estamos moviendo por verdades, porque si no nos volveríamos todos locos, pues mañana va a amanecer, la tecnología, el ordenador, pues son verdades científicas. Bueno, pues lo mismo sucede con las verdades de fe. La verdad de fe no es si quiero, si yo lo creo, es verdad, y si no lo creo, no es verdad. No, la verdad de fe es que es verdad, 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 siempre, aunque no lo creas. Si no lo creas, uno tiene que revisar por qué no lo cree. Porque es verdad. ¿Veis? O sea, es una verdad objetiva. Es verdad que cuando uno investiga, o un teólogo, o cuando hay cosas que están en discusión, y eso es totalmente cierto, por supuesto. Pero hay veces que es que las cosas son muy claras y los dogmas están ahí. Y oye, pues que no, que uno retuerce las palabras, los significados. Yo recuerdo una conversación que yo tuve, yo me quedé pues a cuadros. Me decía, es que el credo es distinto en África que en España. Se entiende de manera distinta. Digo, no, perdón, el credo es igual en toda la iglesia. Claro, pero es que en África hay otra mentalidad y otra cultura. Bueno, pues sí, hay otra mentalidad y otra cultura, pero que Dios es Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, me da igual que esté en África, en Sebastopol, que en China, que en Pekín, que es que esto es así, de verdad. Otra cosa es cómo profundizo, pero profundizar en un dogma no significa negarlo ni cambiarlo, significa profundizar. Una semilla de un árbol, de un almendro, primero es pequeñito, y luego da almendras. Pero no da nueces, no da mangos o no da alguna fruta tropical que pueda haber en América, ¿no? Pues no, da almendras. Y no puede sacar uno manzanas. Pues lo mismo, cuando uno profundiza en la verdad de Jesucristo, uno no puede inventarse... Es decir, que si uno se inventa cosas, pues cae en el error o en la mentira, ¿no? Y esto es lo que sucede, pues Anás, ¿no? Que hablaba yo el otro día, decía, pues Anás no cree en la resurrección de Jesucristo, porque en la resurrección de los muertos, porque no creían los sacerdotes en la resurrección de los muertos. Y uno dice, bueno, pues ¿en qué creían? ¿En qué creían? Porque no tenían visión sobrenatural, alguna de nada. No tenían visión sobrenatural. ¿En qué creían? Eran los sumos sacerdotes, los elegidos realmente, o sea, porque era por la ley de Moisés, era así, pero realmente no tenían fe,
no tenían fe. Entonces creían ¿en qué? En un ídolo que se habían hecho, ¿no? El ídolo del mesianismo de su pueblo. Pero realmente era una falsedad. Han rechazado la verdad, ¿no? Yo también pues me quedé muy impresionada. Benedicto XVI me gusta mucho, ¿no? Pero yo no le conocía, yo tenía muy mal concepto de él. Y cuando, antes de ser elegido papa, pues cuando cierran las puertas del cónclave, él dijo unas palabras, las últimas, que yo no las he vuelto a ver, salí por la tele, pero las dijo en directo. Decía, en estos tiempos nos encontramos en la dictadura del relativismo, y dijo el relativismo de la verdad, ni siquiera dijo el relativismo moral. Efectivamente, si no hay una verdad objetiva sobre cualquier hecho de que se trate, aunque haya que investigar, efectivamente, es que no hay una verdad objetiva moral de nada. Pero es que primero tiene que haber una verdad objetiva real, ¿no? Primero que es Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo, ¿no? Pero todas las verdades que vienen a través de Jesucristo, de todo tipo, moral, de lo que es la verdad del ser humano, de la psicología del ser humano, la antropología del ser humano, tal como Jesucristo nos la ha mostrado, ¿no? Nos muestra la revelación de Jesucristo. Todo esto, si directamente se niega, pues lógicamente toda la moral cae por tierra. Pues esto es lo que le sucede a Anás y a este soldado, que rechazan, son tipología de personas pues, que rechazan o que podemos rechazar que hay una verdad objetiva, bueno, que es Jesucristo, pero que existe una verdad objetiva, entonces, bueno, pues ya da igual dar una bofetada. Y la realidad de la negación de Pedro, ¿no? La bofetada que le da Pedro. En ese momento nos cuenta el Evangelio de San Juan que Pedro le niega de una manera perjura. Perjurar es el máximo de la mentira, ¿eh? El máximo de la mentira. Perjura, dice, no le conozco. Qué impresionante es esto, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito Pedro. Esa es la otra bofetada. ¿Qué le dolió más a Jesucristo? La bofetada de Anás, verbal, ¿verdad? Anás no toca, como toda persona de poder. Ellos nunca hacen nada, pero mandan a otras personas que lo hagan. La bofetada del soldado o la bofetada de Pedro. ¿Qué le dolió más a Jesucristo? Pues, sin duda alguna, la bofetada que sabía que nosotros íbamos a cometer, nosotros que le seguimos de cerca, ¿no? Es lo que más le duele a Jesús. Y luego vemos un detalle que a mí pues, me parece pues, muy precioso, que es la respuesta que le da Jesucristo al soldado, ¿no? Al siervo de Anás. Le dice, ¿pero por qué me pegas? O sea, si he hablado mal, pues dime en qué, pero y si no, ¿por qué me pegas? O sea, es el asombro de Jesucristo ante nuestra necedad, ante este rechazo brutal, absurdo, ilógico de la verdad. Y es que a mí me gusta mucho porque Jesucristo nos había enseñado, si alguien te pega en una mejilla, pues le ofreces la otra. Y uno dice, bueno, pues ahora Jesús nos va a enseñar cómo se ofrece la otra mejilla. Y nos lo enseña muy bien. Dice, bruto, ¿no te das cuenta que me estás golpeando sin razón, sin justicia? Si he hablado mal, dime en qué. Pues, si no, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, no? Esta es la gran pregunta que nos puede hacer Jesucristo. Y esa es la manera que tiene Jesús de mostrar la otra mejilla. Se expone a que le vuelvan a pegar. ¿Pero para qué? Para salvar a este siervo de esta actitud que no tiene ningún sentido, ¿no? Y de trabajar en la casa de Anás, que debía ser una desgracia, porque si para quedar bien con Anás tiene uno que comportarse así, pues mejor no trabajar para Anás, ¿no? Y es la misma pregunta que nos hace Jesús. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Por favor, contesta, dímelo, contéstame, ¿no? ¿Qué nos ha hecho Jesucristo? Porque claro, uno empieza a hablar con mucha gente que a lo mejor tiene pues eso, una mala experiencia de la iglesia y dice, pues sí, es verdad, tienes una mala experiencia objetiva, te trataron mal, te dieron a ti una bofetada cuando eras pequeñito, injustamente, pero la pregunta no es eso, la pregunta es, ¿qué te ha hecho mal a ti Jesucristo? Jesucristo en concreto, ¿qué nos ha hecho mal? ¿Qué me ha hecho mal a mí Jesucristo? ¿Qué me ha hecho a mí de mal Jesucristo? Para rechazarle, para despreciarle, para ignorarle, para poner a su iglesia, hablar mal, todo lo que pueda mal de la iglesia y mucho más peor, por una cosa que me pasó hace 50 años. Bueno, pues seamos un poquito más objetivos, ¿no? Busquemos un poquito más la verdad, ya que tanto hablamos de tolerancia y
muchas cosas, ¿no? Bien, pues nos quedan 10 minutos. Tenemos por hablar de Pedro, del juicio de Caifás y de Judas, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en Pedro, aunque dejemos el juicio de Caifás un poquito de lado si no nos da tiempo, pues porque Pedro, la verdad que es un caso que nos puede ayudar mucho, ¿no? A nosotros. Bueno, Jesucristo queda en soledad esta noche y estamos seguros con absoluta certeza que hay una persona que siempre le está acompañando, una persona que esa noche no se ha quedado dormida, que es su madre. Su madre lo más seguro es que está en esa noche por ahí en el palacio de Caifás, escondida en cualquier lado, lo más cerca posible físicamente de Jesucristo, ¿no? Jesucristo esto lo sabe y mira, por lo menos tiene ese consuelo. Sabe positivamente que su madre está sufriendo con él con la misma intensidad que él, en el sentido de que es la Inmaculada y en el sentido de que ella tiene el mismo deseo que Jesucristo de rescatarnos a todos del diablo, ¿no? Por eso es nuestra madre y por eso es la corredentora. Entonces, ese es el consuelo de Jesucristo, ¿no? Como Jesucristo puede percibir los latidos de su madre, ¿no? Que a la vez se convierte en un propio sufrimiento para él, ¿no? Ver que su madre está rota, hundida, pero se siente consolado por ella. Pues esta es nuestra vida de discípulos, ¿no? Y decimos pues que Pedro niega a Jesús, ¿no? Y el Evangelio de San Marcos lo pone como reflejado con mucha claridad, ¿Por qué? Marcos era el que escribía las palabras de Pedro, ¿no? Digamos, el escribano de Pedro. Pedro era predicador y Marcos escribió el Evangelio de lo que decía Pedro. Y estamos convencidos de que lo pone tan claro, su negación, dice que estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo, ¿también tú estabas con Jesús de Nazaret? Pero él lo negó. Ni sé ni entiendo qué me dices, y salió afuera del portal y entonces cantó el primer gallo, un gallo. Y le vio la criada otra vez y se puso a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él lo negó de nuevo. Y después los que estaban allí le volvieron a decir a Pedro, pero ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Y él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y entonces Pedro recordó lo que le había dicho Jesús y rompió a llorar. ¿Y por qué Pedro nos lo refleja? Pues porque Pedro ya ha encontrado la misericordia de Jesús y quiso y quiere Pedro que adelante todos los que cayeran como él ha caído, todos los que podemos haber caído como él ha caído, tenga la absoluta confianza en la misericordia de Jesucristo. Que la palabra desesperación ni pase por su mente, ¿no? Es decir, tal y como Jesucristo levantó a Pedro, él lo había querido reflejar de tal manera que se vea de tal manera mi ignominia, o sea, que se vea de tal manera lo mal que me comporté, el perjuro que hice, que se vea de tal manera, no me importa que yo quede mal, con tal de que se vea la misericordia de Jesucristo, ¿no? Qué preciosidad. Y vemos que Pedro se vio asediado por el miedo, esta pasión que podemos tener, que en principio es buena, el miedo, porque nos puede librar de un mal objetivo, ¿no? Pero en este caso el miedo se le convierte a Pedro en su piedra de escándalo. Y eso le pasa porque no se conoce a sí mismo. Esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que pensamos que queremos mucho al Señor, pero no le queremos de verdad, sino que le queremos un poco, pero no mucho. Y entonces, pues, Pedro está sin estar. Dice que le seguía de lejos. Es la ambigüedad en la que nos vemos muchas veces los cristianos, ¿no? Es decir, sí, soy cristiano, pero que no se me note mucho, ¿no? Que no me vean, porque esto es el miedo, y entonces el miedo se va apoderando de Pedro, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta pasión del miedo cuando nos oculta, nos hace ocultar nuestra condición de cristianos, porque fácilmente nos lleva a la apostasía. Es el primer paso a la apostasía. Primera pregunta, primera persona que nos pregunta, ¿eres cristiano? No, no. Es la palabra de no sé. Una cosa pues muy típica, pues no sé. Y nos pensamos que así esquivamos un peligro. Pues no esquivamos ningún peligro. Estamos en una dinámica de pecado que nos va a llevar a otro pecado mayor, a otra mentira mayor. ¿Por qué? Porque va a venir otra persona que nos va a poner en otra situación peor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ya la primera hemos dicho que no, en la segunda, ¿qué vamos a decir? Y efectivamente, la mujer insiste. Como buena mujer,
en general, pues insistentes y pertinaces y no nos damos fácilmente por rendidas, pues vuelve a preguntar. Y la mujer no tenía de tonta, pues nada. Y lógicamente dice, pues pues yo seguro, vamos, ninguna duda, porque encima está temblando de miedo, pues seguro, ¿no? Y la primera mentira, pues es la primera herida, su primera herida de amor. Su primera herida de amor respecto a Jesús, ¿no? Pero la segunda mentira, pues tiene que ser mayor que la primera. Y la tercera ya es un perjurio, es lo máximo que se puede hacer, ¿no? Y Pedro no es alguien malo, no tiene el corazón malo, lo sabemos. Es alguien pues frágil, cobarde, alguien que no se conoce a sí mismo. Y esto nos enseña mucho a nosotros. Pues porque nos podemos parecer mucho a Pedro también. Y aquí, pues lo que le sucede a Pedro es lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros, ¿no? Entrar en una dinámica de pecado, de negar a Jesús, decir, bueno, yo soy cristiano, pero que no se me vea. Y la realidad es que acabamos pues peor que un pagano. Peor que un pagano, pero por miedo. Acabamos arrastrándonos de una manera por miedo, ¿eh? Todo por miedo, porque realmente no tenemos nada a cambio. Y aquí vemos esta mirada, la misericordia de Jesús. Nos dice San Lucas que el Señor se vuelve, le echa una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho y saliendo fuera lloró amargamente. Pues esta mirada, ¿no? Es la misma mirada que nos echa Jesucristo a cada uno. Es la misma. Esa mirada con la que nos miró una vez y nos dijo, o sea, nos miró, no nos dijo nada, nos miró y que no notamos nada de rencor, nada de ira, nada de reproche, solo un amor herido, es decir, pero ¿qué te he hecho? Si conmigo eres la persona más feliz, si tú sabes que yo soy la fuente de tu felicidad, si tú sabes que yo soy la fuente de tu mayor alegría, si tienes plena experiencia, ¿por qué me niegas? Si vas a caer en un pozo sin fondo, si no vas a ser feliz y lo sabes, ¿qué te pasa? Y esta mirada es una mirada de compasión, no es una mirada para hundirnos más, que es lo que hace el diablo, sino es una mirada para levantarnos, ¿no? Entonces, esta mirada, pedimos esta gracia, de decir, Jesús, que yo vea esta mirada tuya de manera que cualquier cosa que sea tentado, que caiga, que yo tenga la absoluta certeza, pero porque me has mirado de tal manera, es una gracia que tenemos que pedir. La mirada de Jesús. Y esto es lo que este es el contrapunto de lo que le sucede a Judas, ¿no? Judas, la verdad que es un caso que nos pone los pelos de punta, pero que podemos ser cualquiera de nosotros. A Judas lo que le sucede es que se había ya hace tiempo alejado del Señor, ¿no? Se había alejado interiormente. Vemos que las cosas pasan muy desapercibidas, nadie se da cuenta, solo Jesús. Nadie se da cuenta de que Judas cada vez está más lejos, cada vez está más lejos. Y Judas también se da cuenta, pero nadie más. Y lo que le sucede a Judas es la desesperación, ¿no? Judas no comprende esta misericordia, porque Jesucristo le había llamado amigo, había respondido a un beso con un beso, porque es lo normal en un judío. A un judío le das un beso y él te devuelve el beso. Pero Jesús no se queda así diciendo, no, me ha dado un beso, ¿no? Sino le da un beso. Y le llama amigo, ¿para qué? Para que tenga la plena certeza, Judas, de que realmente Jesús quiere que sea su amigo, ¿no? Porque para Jesús quiere ser amigo suyo. Pero Judas no comprende la misericordia, ¿no? Y nos dice que se acusó, devolvió las 30 monedas de plata y dijo a los sumos sacerdotes, he pecado entregando sangre inocente. Y fijaos la frialdad y la dureza de los sumos sacerdotes, hasta qué punto se puede llegar y podemos llegar, ¿no? ¿Y a nosotros qué? Tú verás. La absoluta indiferencia. Pues es que estos sacerdotes de ahora, de entonces, quiero decir que podemos caer en lo mismo, en una absoluta, bueno, pues tú sabrás lo que tienes que hacer, ¿no? Y él se ahorcó, cayó en la misericordia. Es la antítesis, el comportamiento de los sacerdotes es la antítesis del comportamiento de Jesucristo. Si Judas hubiera ido a tirar las monedas a Jesucristo, todo hubiera sido de manera muy distinta, porque Judas hubiera visto también la mirada de Jesucristo. Y bueno, ya para terminar, por la hora que es, no vamos a ver hoy el juicio de Caifás, no pasa nada, pero bueno, sobre todo que caigamos en la cuenta de esto, ¿no? Que mientras nosotros no toquemos la misericordia de Dios en nuestra vida, pues nos puede pasar exactamente lo que le pasó a Pedro, que decía, Pedro, pues yo negarte a ti, pues jamás, porque no se conocía a sí mismo, ¿no?
Y nos dice Isaías, venid y litigaremos juntos y discutiremos, porque aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Aquí está la misericordia de Jesucristo. Una sangre que habla mejor que la de Abel, como hemos dicho, ¿no? Y como nos dice San Pablo, en el caso de que nos condene nuestro corazón, Dios es mayor que nuestro corazón, lo conoce todo. Creemos en la misericordia de Dios, y nos dice San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, lo hemos tenido experiencia y he confiado en el amor de Jesucristo, ¿no? Pues esto es lo fundamental en nuestra vida, tener esta experiencia. Mientras no nos creamos esto, podemos decir, ¡uf! ¡Qué persona! Fíjate lo que ha hecho, ¡qué malo Judas! Y no caemos en la cuenta que nos puede pasar lo mismo, ¿no? Que podemos caer en la misma dinámica del pecado. Entonces, tenemos que pedir esta gracia a Jesucristo, decir, que yo comprenda tu misericordia. Cómo tú me has rescatado hasta entonces de caer en pecados graves, pues como Anás, como Judas, ¿no? Tú me has rescatado, como Pedro, tú me has rescatado, pues sígueme rescatando, ¿no? Que tu misericordia siga siendo presente y que yo no me crea absolutamente nunca que yo soy mejor que toda esta gente, sino que tú me estás rescatando continuamente con tu misericordia. Bueno, pues lo dejamos aquí y si alguien quiere comentar algo, pues aquí encantada de escucharos y de